Hola, bendiciones familia del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos una vez más al recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras. Yo soy Alexander Suárez y hoy iniciamos un nuevo libro, Los Jueces, un libro que continúa la historia donde termina el libro de Josué, que narra la historia del pueblo de Dios desde el año 1400 hasta el 1050 a.C. Sin embargo, este libro se escribió alrededor del año 1000, en el tiempo de Samuel y del rey David, aunque no se sabe con exactitud quién pudo haber sido el autor del libro de los Jueces. Jueces es un libro que ha causado en muchos lectores de las Escrituras un poco de perplejidad, un poco de incertidumbre, deja muchas interrogantes en la mente de aquel que estudia el amor de Dios narrado en todo el texto bíblico. Por la cantidad de desastres y actitudes equivocadas de algunos héroes imperfectos de Dios, que nos muestra cómo es la sociedad cuando se aleja del gobierno divino, donde cada quien hace lo que bien le parece, y aunque tienen formas religiosas, formas de culto, están muy lejos del plan original del Creador. Dios había puesto al pueblo de Israel en Canaán para que fuese una luz al mundo. Sin embargo, el libro de los Jueces está muy lejos de reflejar esa actitud. Antes de adentrarnos al libro de los Jueces, quiero recordarte que estamos a pocos días de iniciar el curso sobre profecía apocalíptica. 8 seminarios importantes para todos los que anhelamos seguir viviendo confiando en el poder de Dios y en la bendita esperanza del retorno de Cristo Jesús a esta tierra. No te puedes perder estos seminarios que se estarán desarrollando los días sábado 20, domingo 21, sábado 27 y domingo 28 en directo a través de la plataforma de Zoom. Es un programa totalmente gratuito. Solo debes solicitar tu inscripción al número de teléfono en WhatsApp que aparece aquí en la pantalla o al correo electrónico. Envíanos tu nombre, tu correo electrónico, tu país de residencia para enviarte los horarios y de esta manera puedas participar en el momento indicado sin perderte ninguno de los temas. Si por algún motivo no puedes participar de ellos, en este canal de Esperanza se estarán subiendo estos 8 seminarios, pero solo estarán disponibles para los miembros del canal. De antemano, quiero agradecer a todos los que forman parte de la membresía de este canal de Esperanza, que apoyan este ministerio para juntos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Para que estés al tanto de los próximos eventos de este canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Sábado 20, domingo 21, sábado 27, domingo 28, curso sobre profecía apocalíptica. No te lo pierdas. Sin más preámbulos, vamos a iniciar entonces con nuestro capítulo explicativo para hoy. Jueces, capítulo 1, que inicia donde termina el libro de Josué. Después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor. El capítulo empieza bien. Israel consulta a su Señor. ¿Qué es lo que todos debemos hacer antes de tomar una decisión? Consultar la voluntad de Dios. Dios habla a su pueblo. Lo ha hecho de muchas maneras. De hecho, la carta a los hebreos expresa que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla a través del Hijo. Y el testimonio de Jesucristo, que claramente es el espíritu de profecía, revelado en la palabra, nos presenta la voluntad del Señor. ¿Estás tú dispuesto a consultar a Dios? Israel tomó la mejor decisión. El libro lo presenta así. El pueblo de Israel consultó al Señor después de la muerte de Josué. ¿Y para qué lo consultaron? La pregunta del pueblo al Señor fue: ¿quién de nosotros irá primero a pelear contra los cananeos? Ya no tenían un caudillo, ya no tenían un líder. El líder era Dios y su representante en la tierra era el sumo sacerdote. Así que posiblemente los cabezas de familia se acercaron al sumo sacerdote, que en este caso sería Fines, porque Eleazar también había muerto.
y consultaron al Señor a través del santuario, a través del Urim y el Tumim, que son dos piedras que portaba el sumo sacerdote en sus vestimentas. Dios aprobaba o desaprobaba alguna decisión cuando se le consultaba. Si el pueblo consulta a Dios, todo irá bien. Pero cuando el pueblo se confía en sí mismo y toma decisiones sin consultar al Señor, las cosas pueden ir de mal en peor. Sin embargo, durante todo el libro de los jueces veremos las malas decisiones que toman los hijos del Señor. Y esto nos llena a nosotros también de esperanza, porque a pesar de los errores que cometieron los israelitas en el libro de los jueces y la actitud totalmente errónea que efectuaron, nos permite entender que el amor de Dios nunca se ha apartado de su pueblo. Y aunque el Señor muestra su indignación, provee todavía una solución para nuestros problemas. Israel consulta, Dios responde en el versículo 2. Judá irá, yo entrego la tierra en sus manos. Y Judá dijo a su hermano Simeón, que era una de las tribus que estaban más cercanas: sube conmigo al territorio que me ha tocado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo. Y Simeón fue con él. Aquí vemos el apoyo de las tribus. Y Judá subió, y el Señor entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. Fue Dios quien ayudó a lograr las conquistas. Y ellos hirieron a 10,000 hombres, y hallaron a un hombre llamado Adoni-Beseb de Beseb. Adoni-Beseb de Beseb. O sea, Adoni era el gobernante de Beseb. No era quizás su nombre real. La palabra Adoni quiere decir señor o gobernante. De hecho, este nombre Adoni lo vimos en el libro de Josué, pero era otro Adoni, Adoni-Sedec, que murió por haberse aliado con otros reyes para atacar a Israel, e Israel los vencieron. Entonces, Adoni-Sedec y Adoni-Besec son dos personajes diferentes. Este Adoni-Besec del libro de los jueces fue combatido por los israelitas y fue vencido. Dice el versículo 6 que Adoni-Besec huyó, pero lo siguieron y lo prendieron y le hicieron una terrible maldad. Israel cometió un acto despiadado, hizo maldad a este hombre. Lo tenían que matar porque ya él había colmado la gracia del Señor y lo justo era que pereciera. Pero los israelitas lo torturaron, y aquí vemos el primer error del pueblo de Israel. Primero consultan al Señor y el Señor les da la victoria, pero aquí vemos que torturan a el rey de Beseb. Dice que le quitaron los pulgares de las manos y de los pies. Y Adoni-Beseb entonces expresa que 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies estaban cortados y juntaban migajas debajo de mi mesa. Adoni-Beseb había hecho esta misma maldad muchos años o días o meses o semanas o tiempo atrás. Y esta maldad se le retribuyó. Los israelitas se enteraron de lo que él había hecho a otras personas y ellos quisieron hacerle la misma maldad. Se puede llamar justicia retributiva, se puede llamar la ley del talión, se puede aquí aplicar lo que dice Levítico 24, ojo por ojo y diente por diente. Pero es que no se aplica aquí. Israel lo que hizo fue maldad. Sí, Adoni-Besec le hizo daño a otras personas, pero no le hizo daño al pueblo de Israel. No le cortó los dedos de las manos y de los pies a los israelitas. Fue a otras personas. Por eso lo que Israel hizo aquí no era una venganza, no era una retribución. Me hiciste daño, ahora yo te voy a hacer como tú me hiciste. Sino que sencillamente Israel aplicó una maldad, porque aunque Adoni-Besec reconoce lo que hizo, el versículo número 7 termina que Adoni-Besec murió en Jerusalén. O sea, después que le hacen la maldad, lo matan. Y eso está mal a los ojos del Señor. Porque ahí no se está aplicando Levítico 24. Allí sencillamente se está ejerciendo justicia propia. Y una justicia que ni siquiera tenía que ver con Israel. Dios había condenado a Adoni-Besec, pero no
debía habérsele torturado de esa manera. Dice el versículo 9, los de Judá combatieron a Jerusalén y la tomaron y la pasaron a filo de espada y la quemaron. Entonces los hijos de Judá descendieron a pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas del sur y en los llanos. Después partió Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, que antes se llamaba Kiriat Arba. Y a partir de este momento pareciera que se está recapitulando un evento que ya habíamos analizado en el libro de Josué, porque se menciona a Talmai, a Imán y a Sebai, los hijos de Anac, que ya habían sido derrotados por Caleb, pero se vuelve a mencionar. Por lo tanto, parte de este capítulo 1, aunque hace mención de la muerte de Josué, hay una recapitulación de un evento que ya había ocurrido en el pasado. Dice que de allí se fueron a Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo Caleb, al que ataque a Kiriat Sefet y la tome, le daré a mi hija Axa por esposa. Y como ya lo hemos leído en Josué capítulo 15, quien logró esta victoria fue Otoniel. Así que vamos a pasar a el versículo 16. Dice que los hijos del cineo Obad, suegro de Moisés, subieron con Judá. Los hijos del cineo Obad, suegro de Moisés. Bueno, y el suegro de Moisés no se llamaba Jetro. Sí, se llamaba Jetro, pero también se le conocía como Obad, porque este tema de los nombres es muy común, de tener varios nombres o cambiársele el nombre a las personas. Así que también se llamaba Obad a Jetro. Dice el versículo 17 que después fue Judá con su hermano Simeón y vencieron al cananeo que habitaba en Cefat y asolaron la ciudad, que la llamaron Orma. Judá tomó también a Gaza, a Ascalob, a Ecrón y sus territorios, y el Señor estuvo con Judá y echó a los de las montañas, pero no pudo echar a los habitantes de los llanos, que tenían carros herrados. Si el Señor estaba con ellos y le dio la victoria en un lugar que eran las montañas, ¿por qué no logró darle la victoria en los llanos? Porque posiblemente los israelitas tuvieron temor al saber que estos habitantes de los llanos tenían carros errados. Aquí está la humanidad de los siervos del Señor. Cometen errores y también tienen temores, como tú y yo lo tenemos el día de hoy. Y dieron a Hebrón a Caleb, como había dicho Moisés, y él echó de allí a los 3 hijos de Anac. Pero Benjamín no echó al jebuseo que habitaba en Jerusalén, y el jebuseo habitó con los benjaminitas hasta el día de hoy. Entonces, no se logró la conquista completa, no porque Dios no los estuviese ayudando, sino porque allí se manifestó el temor de los israelitas. Versículo 22, también los de la casa de José subieron a Betel y el Señor estuvo con ellos. Hay un énfasis, el Señor estuvo con ellos, y los de José pusieron espías en Betel, que antes se llamaba Luz. Los espías, dice el versículo 24, vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos la entrada de la ciudad, ayúdanos y haremos contigo misericordia. Te podemos perdonar la vida. Si nos ayudas, te perdonaremos. Aquí también hay otro error del pueblo de Israel. El motivo para perdonarle la vida a un hombre fue que manifestara ayuda. De repente él no quiso ayudarlos, pero ya que estaba condenado a muerte, pues prefirió ayudarlos, y así Israel le perdonó la vida. Él les mostró la entrada y la hirieron a filo de espada, pero dejaron a aquel hombre con toda su familia, y aquel hombre se fue a la tierra de los hititas y edificó una ciudad y la llamó con el mismo nombre que tenía la ciudad que fue atacada por los israelitas, Luz. Y aquí vemos que este hombre en realidad no había manifestado arrepentimiento como lo habían hecho los gabaonitas o como lo había hecho Rahab. Al contrario, al permitírsele seguir viviendo, decidió establecer una ciudad que mantuviera el mismo nombre y quizás la misma tendencia de la ciudad que había sido conquistada por Israel. Y así sucede el día de hoy. Muchas personas ven las bendiciones del Señor, pero no las aprecian y continúan viviendo su vida como bien les parece. El hombre se fue a la tierra de los hititas y edificó una ciudad y le colocó Luz, y ese es el nombre hasta hoy. Dice el versículo 27 que Manasés no echó a los de Bet-Semes y sus aldeas, ni a los de Tagna, ni sus aldeas,
ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los de Iblea y sus aldeas, ni a los habitantes de Megiddo. Y este Megiddo será importante en el futuro porque en este lugar se librarán muchas batallas. De hecho, Megiddo es la referencia histórica para la batalla del Armagedón que aparece descrita en el libro de Apocalipsis. La parte final del versículo 27 muestra que el cananeo persistió en habitar en esa tierra. Pero cuando Israel se fortaleció, hizo al cananeo tributario, aunque no lo echó. Y aquí continúa una cadena de errores que se seguirán repitiendo a lo largo de todo el libro de los Jueces, lo que muchos llaman las letanías del Antiguo Testamento, la repetición de errores tras errores y errores tras errores, permitirle seguir viviendo a aquellas personas que seguían desobedeciendo los principios del gobierno divino, habitando con Israel, creando ciudades, Israel haciéndole maldades a otras personas. Y dice el versículo 29 que tampoco Efraín echó al cananeo que habitaba en Geser, antes el cananeo habitó entre ellos en Geser. Tampoco Zabulón echó a los habitantes de Quitrón y de Naalac, y el cananeo habitó en medio de él y fue tributario. Entonces Judá no logró una victoria plena porque tuvo temor, Benjamín tampoco lo hizo, Manasés menos, Efraín no quiso seguir batallando, Zabulón no pudo, y así una y otra tribu tras tribu empezaron a dejar cananeos con vida, y esto trajo terribles consecuencias. El versículo 32 dice que Aser habitó entre los cananeos que residían en el país y no los echó. Versículo 33, tampoco Neftalí echó a los de Bet-Semes y Bet-Anat, sino que habitó entre los cananeos, pero les fue tributario. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender al llano. Ahora no solamente se les permite vivir al cananeo, sino que ahora el cananeo acosa a el pueblo de Israel. Y el amorreo persistió en habitar en el monte Eres, en Alajón y en Salbim. Pero cuando José tomó fuerza, lo hizo tributario. El límite del amorreo fue desde la cuesta de Acabrín hasta más allá de Sela. Errores tras errores. Todo comienza bien, pero este capítulo termina mal. Y estas circunstancias que está viviendo Israel de permitir al cananeo, el cananeo se vuelve persistente, Israel se vuelve confiado, mantiene las formas de culto y el israelita se vuelve conformista con lo que ya ha logrado y empieza en cierto sentido a desconfiar de la palabra del Señor, lo que traerá desgracia tras desgracia a medida que avancemos en cada capítulo. ¿Qué podemos aprender de esta historia el día de hoy? Podemos iniciar bien nuestra carrera como cristianos consultando al Señor y buscándole. Pero si no somos persistentes en mantenernos, entonces posiblemente caeremos en la desgracia. Cometeremos errores y pondremos la mirada en nuestra fortaleza personal y nos alejaremos de los propósitos divinos. Nos sentiremos confiados con lo que hemos logrado y empezaremos a desconfiar de las promesas futuras del Señor. Eso fue lo que pasó en el libro de los Jueces. Por eso, a pesar de toda esta circunstancia, sabemos que la historia no termina aquí. No termina con el libro de los Jueces porque continuará. Y esto nos permite entender que Dios ha estado al tanto de su pueblo. Permite Dios algunas desgracias para que reflexionemos en nuestra situación. El libro de los Jueces es la manifestación de la actitud del ser humano cuando se aleja de los propósitos divinos. Pero tú y yo hoy tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo de nuestra vida y el Señor será nuestra fortaleza. No hagamos las cosas a nuestra manera, hagámosla a la manera del Señor y todo irá mejor. Dentro y fuera de nuestro hogar, en la iglesia, en el trabajo, en el colegio, en la calle, donde te encuentres, puedes tener la seguridad de que Dios camina a tu lado y nos ayuda en nuestra debilidad. Y bien, hemos llegado al final de nuestro capítulo por el día de hoy, extendiéndote la invitación a continuar en este recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras. Pero antes, acerquémonos a Dios en oración para permitirle a Él que siga dirigiendo nuestra vida a pesar de nuestros errores. Querido Padre, muchas gracias porque tú eres nuestro orientador,
porque tú nos muestras las cosas que pueden suceder si nos alejamos de tus propósitos divinos. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. Y hoy te consultamos para que nos permitas entender cada vez más los planes que tienes para nosotros. Pero ayúdanos a ser persistentes, ser perseverantes en lo que tú revelas a través de tu palabra. Porque solo tú puedes tener el control de nuestra vida y de esa manera nos irá bien. Son agradecimientos que te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.